El viento de la tarde recorría las llanuras del norte levantando pequeñas nubes de polvo que se perdían en el horizonte. El rancho El Horizonte estaba rodeado de tierras abiertas, cercas de madera desgastadas y un silencio que parecía extenderse por kilómetros. A lo lejos se escuchaban los relinchos suaves de algunos caballos y el sonido metálico del viento golpeando una vieja campana colgada cerca del establo. Mateo Vargas estaba apoyado contra la baranda del corral, observando el cielo que lentamente comenzaba a teñirse de naranja. Su rostro, curtido por el sol y los años de trabajo duro, reflejaba la vida de un hombre que había visto demasiado. Sus manos fuertes sostenían una taza de café ya frío, pero él apenas lo notaba. Durante mucho tiempo, Mateo había vivido solo en aquel lugar. El rancho El Horizonte había sido en otro tiempo un sitio lleno de vida. Años atrás, había trabajadores que iban y venían, risas que llenaban la casa principal y fogones que permanecían encendidos desde el amanecer hasta la noche. Pero todo eso había cambiado. Las traiciones de antiguos socios, algunas malas decisiones y la pérdida de personas importantes en su vida habían dejado a Mateo solo con sus tierras, sus caballos y demasiados recuerdos. Aún así, nunca había abandonado el rancho. Para Mateo, El Horizonte no era solo un pedazo de tierra. Era el único lugar donde sentía que todavía tenía raíces. Sin embargo, mantener un rancho grande sin ayuda era cada vez más difícil. Las cercas necesitaban reparación, los caballos requerían atención constante y la casa principal estaba demasiado grande para un solo hombre. Lo que más le pesaba era la cocina. Mateo podía arreglárselas con frijoles, carne seca y café fuerte, pero sabía que no era forma de vivir todos los días. Después de pensarlo durante semanas, finalmente tomó una decisión. Una mañana cabalgó hasta el pequeño pueblo de San Ramiro, a casi 1 hora del rancho. Allí dejó un aviso sencillo pegado en la puerta de la tienda general. Se busca cocinera para trabajar en el rancho El Horizonte. Trabajo estable. Pago justo. No esperaba demasiadas respuestas. El rancho estaba lejos del pueblo y la vida allí no era fácil. La mayoría de las personas preferían trabajos cerca de la ciudad o en ranchos más grandes con varios trabajadores. Pasaron 3 días sin que nadie apareciera. Mateo casi había olvidado el aviso cuando llegó aquella tarde fría. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas cuando escuchó el sonido de unos pasos acercándose por el camino de tierra que conducía al rancho. No era el sonido de un caballo. Era alguien caminando. Mateo levantó la mirada desde el corral y entrecerró los ojos para ver mejor. Una figura se acercaba lentamente desde la distancia, envuelta en un chal gastado que se movía con el viento. Cuando la persona estuvo más cerca, Mateo pudo distinguir que se trataba de una mujer joven. Caminaba con evidente cansancio, como si hubiera recorrido un largo camino. Sus botas estaban cubiertas de polvo y su vestido sencillo mostraba las marcas del viaje. Pero no era eso lo que llamó la atención de Mateo. La mujer llevaba algo en brazos. Algo pequeño. Cuando finalmente llegó frente a la cerca del corral, Mateo se dio cuenta de lo que era. Un bebé. La mujer levantó la mirada con timidez. Sus ojos oscuros reflejaban agotamiento, pero también determinación. ¿Usted es Mateo Vargas?, preguntó con voz suave. Mateo asintió lentamente. Depende de quién pregunte. La joven acomodó mejor al bebé en sus brazos antes de responder. Mi nombre es Lucía Morales. Vi el aviso en el pueblo, el que busca una cocinera. Mateo la observó durante unos segundos sin decir nada. No esperaba que alguien respondiera al aviso, y mucho menos que llegara caminando desde el pueblo con un bebé en brazos. El viento sopló con más fuerza, moviendo el chal de la joven. El bebé dormía tranquilamente, envuelto en una pequeña manta. El trabajo es en el rancho, dijo Mateo finalmente. No es fácil. Hay que cocinar para los trabajadores cuando vienen, limpiar la casa, y el lugar está lejos del pueblo.
Lucía asintió. Lo sé, señor. Su voz era firme a pesar del cansancio. Puedo hacerlo. He trabajado en cocinas antes. Mateo volvió a mirar al bebé. Ese niño, dijo con tono serio, va a ser un problema. Lucía bajó la mirada por un momento, como si ya hubiera esperado esa reacción. Lo entiendo, respondió en voz baja. Pero no tengo a dónde ir. El silencio cayó entre los dos. A lo lejos, un caballo pateó el suelo dentro del corral. Lucía respiró hondo antes de continuar. He viajado 2 días para llegar aquí, dijo. Necesito el trabajo. Prometo que no causaré problemas. Trabajaré más duro que nadie si es necesario. Mateo cruzó los brazos. Había algo en aquella situación que no le parecía buena idea. Un rancho aislado no era lugar para un bebé. La vida allí era dura incluso para los adultos. Pero mientras observaba a Lucía, notó algo en su expresión. No era solo cansancio. Era la mirada de alguien que realmente no tenía otra opción. Mateo había visto esa mirada antes, muchas veces, en gente que había perdido todo. El viento volvió a soplar entre los árboles secos cerca de la casa principal. Finalmente, Mateo suspiró. La cocina está en la casa grande, dijo señalando hacia el edificio de madera detrás de él. Si realmente sabes cocinar, podrás empezar mañana. Lucía levantó la mirada con sorpresa. ¿Eso significa que? Mateo asintió con la cabeza. Significa que tienes trabajo. Por un momento, Lucía pareció no creerlo. Luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro cansado. Gracias, señor Vargas. Mateo simplemente hizo un gesto hacia la casa. Puedes instalarte en una de las habitaciones del fondo. No son lujosas, pero tienen techo y cama. Lucía acomodó al bebé y comenzó a caminar hacia la casa principal. Mientras pasaba junto a Mateo, el pequeño movimiento despertó al niño. El bebé abrió lentamente los ojos. Mateo no sabía exactamente por qué, pero en ese momento decidió mirar su rostro con más atención. Y fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Los ojos del niño lo observaron por unos segundos. Mateo sintió una sensación incómoda en el pecho. Había algo en ese rostro, algo en la forma de sus ojos, en la pequeña curva de su nariz. Algo increíblemente familiar. El bebé parpadeó y volvió a acomodarse en los brazos de Lucía. Ella continuó caminando hacia la casa sin notar nada. Pero Mateo se quedó quieto junto a la cerca del corral, mirando en silencio mientras la puerta de la casa se cerraba. El viento volvió a soplar sobre el rancho vacío. Mateo frunció el ceño, intentando apartar aquel pensamiento de su mente. Pero la sensación no desaparecía. Seguía viendo el rostro del niño en su memoria. Y cuanto más lo pensaba, más extraño le parecía. Mateo miró nuevamente hacia la casa donde Lucía acababa de entrar. Luego murmuró para sí mismo, casi en un susurro. ¿Por qué ese niño me resulta tan conocido? A la mañana siguiente, el rancho El Horizonte despertó con un olor que Mateo no había sentido en mucho tiempo. El aroma de café recién hecho y pan caliente salía por la ventana de la cocina y se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Mateo salió de su habitación todavía medio dormido, ajustándose el cinturón mientras caminaba hacia la cocina. Durante años había desayunado lo mismo, café fuerte y algo rápido antes de salir a trabajar con los caballos. Pero esa mañana era diferente. Cuando abrió la puerta de la cocina, encontró la mesa ya preparada. Había huevos recién hechos, frijoles calientes, tortillas y café servido en una jarra de barro. Lucía estaba de pie junto al fogón, moviendo una sartén con tranquilidad, como si hubiera trabajado en aquella cocina toda su vida. El bebé estaba acostado en una pequeña cesta improvisada cerca de la mesa. Lucía levantó la mirada cuando escuchó a Mateo entrar. Buenos días,
señor Vargas, dijo con una pequeña sonrisa. Mateo observó la mesa durante unos segundos. No tenías que hacer todo esto tan temprano. Lucía se encogió de hombros ligeramente. Un rancho funciona mejor cuando el día empieza con una buena comida. Mateo se sentó lentamente frente a la mesa. Probó un bocado de los huevos y levantó las cejas con sorpresa. No dijo nada al principio, pero después de unos segundos habló con tono simple. ¿Cocinas bien? Lucía sonrió con timidez. Gracias. Durante los días que siguieron, el rancho comenzó a cambiar poco a poco. La casa principal, que durante años había estado silenciosa y descuidada, empezó a sentirse diferente. Las ventanas se abrían por las mañanas, el olor de la comida llenaba los pasillos y la cocina siempre estaba ordenada. Lucía trabajaba sin descanso. Cocinaba, limpiaba, lavaba ropa y mantenía todo en orden sin que Mateo tuviera que pedirlo. Mateo no era un hombre que hablara mucho, pero notaba cada detalle. Y tenía que admitir algo. La presencia de Lucía estaba haciendo que el rancho volviera a sentirse vivo. Pero no era solo ella quien estaba cambiando el ambiente del lugar. También estaba el bebé. El pequeño se llamaba Tomás. Lucía lo había mencionado casualmente una tarde mientras preparaba la cena. Tomás era un niño tranquilo, casi siempre dormía o miraba a su alrededor con curiosidad silenciosa. Con el paso de los días, el bebé empezó a pasar más tiempo cerca de Mateo. Al principio, Mateo apenas prestaba atención. Pero poco a poco comenzaron a ocurrir pequeños momentos que le resultaban extraños. Una tarde, Mateo estaba sentado reparando una silla rota en el porche de la casa. Lucía había dejado al bebé en una manta sobre el suelo, cerca de la puerta para poder vigilarlo mientras limpiaba dentro. Mateo levantó la vista por un momento. Y vio que el niño lo estaba mirando. No era la mirada distraída de un bebé. Era una mirada fija. Profunda. Tomás lo observaba sin parpadear, como si estuviera intentando reconocerlo. Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Qué miras, pequeño?, murmuró. El bebé inclinó apenas la cabeza, todavía mirándolo. Fue entonces cuando Mateo sintió algo extraño. Los ojos del niño eran oscuros, exactamente del mismo tono que los suyos. Mateo apartó la mirada y volvió a trabajar en la silla. Pero aquel pequeño detalle quedó dando vueltas en su mente. En los días siguientes empezó a notar más cosas. Pequeños detalles que antes no había visto. Una tarde, Lucía estaba en la cocina y Mateo sostenía al bebé por primera vez mientras ella terminaba de preparar la comida. Tomás lo miró otra vez con aquella expresión tranquila. Mateo observó su rostro con más atención. La forma de la nariz. La curva suave de las mejillas. Incluso un pequeño hoyuelo que aparecía en la barbilla cuando el bebé intentaba hacer una sonrisa. Mateo sintió un leve escalofrío. Ese hoyuelo. Él también lo tenía. Inmediatamente apartó el pensamiento. Era imposible. Muchos niños podían parecerse entre sí. Pero aún así, cada vez que miraba al bebé, la sensación regresaba. Algo en ese rostro le resultaba inquietantemente familiar. Aquella sensación empezó a despertar recuerdos que Mateo había mantenido enterrados durante años. Recuerdos de otro tiempo. De otro verano. De un pequeño pueblo llamado Santa Esperanza, a unas cuantas horas de distancia. Había sido muchos años atrás. Mateo era más joven entonces y el rancho apenas comenzaba a crecer. En ese tiempo conoció a una mujer llamada Isabel. Isabel tenía una risa que llenaba cualquier habitación y unos ojos que parecían siempre estar buscando algo en el horizonte. Había llegado al pueblo para quedarse solo unos meses. Pero aquellos meses cambiaron muchas cosas para Mateo.
Pasaban tardes enteras caminando cerca del río o sentados frente a la cantina hablando de sueños y planes. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo había imaginado un futuro diferente. Un futuro donde no estaría solo. Pero aquel verano terminó demasiado rápido. Una mañana, Isabel simplemente se fue. Sin despedirse. Sin dejar una explicación. Mateo la buscó durante semanas. Preguntó en el pueblo, habló con conocidos, recorrió caminos donde creía que podría encontrar alguna pista. Pero nadie sabía nada. Era como si hubiera desaparecido de la tierra. Con el tiempo, Mateo dejó de buscar. El trabajo del rancho lo mantuvo ocupado y la vida siguió adelante. Pero el recuerdo de Isabel nunca desapareció del todo. Ahora, cada vez que miraba al pequeño Tomás, aquel recuerdo volvía con más fuerza. Y una pregunta incómoda comenzaba a formarse en su mente. ¿Podría haber alguna conexión? Mateo empezó a observar a Lucía con más atención también. Cada vez que él mencionaba el pasado, o hablaba de los pueblos cercanos, Lucía parecía ponerse nerviosa. Una tarde, mientras cenaban, Mateo mencionó casualmente el nombre de Santa Esperanza. Lucía dejó de mover la cuchara por un momento. Solo fue un segundo. Pero Mateo lo notó. ¿Conoces ese lugar?, preguntó él. Lucía bajó la mirada hacia el plato. He pasado cerca alguna vez, respondió con rapidez. Y cambió de tema inmediatamente. Ese tipo de reacciones empezaron a repetirse. Cada vez que Mateo hablaba de años pasados, Lucía encontraba alguna excusa para terminar la conversación. Eso solo aumentaba la inquietud de Mateo. Unos días después, el rancho recibió una visita. Don Ernesto Salgado, el ranchero vecino, llegó cabalgando por el camino de tierra como hacía de vez en cuando. Don Ernesto era un hombre mayor, con barba gris y ojos observadores. Había conocido a Mateo desde que era joven y a menudo pasaba por el rancho para conversar o revisar negocios. Aquella tarde se sentaron en el porche con una botella de tequila entre los dos. Mientras hablaban, Lucía salió de la casa con el bebé en brazos. Buenas tardes, dijo con educación. Don Ernesto levantó su sombrero en señal de saludo. Buenas tardes, señorita. Lucía dejó al pequeño Tomás en la manta sobre el suelo, cerca del porche, antes de regresar a la cocina. Don Ernesto observó al bebé con curiosidad. El niño estaba mirando hacia Mateo otra vez. Con esa misma mirada tranquila. Don Ernesto entrecerró ligeramente los ojos. Luego miró al niño. Después volvió a mirar a Mateo. Hubo un momento de silencio. Mateo bebió un trago de tequila sin notar la expresión de su amigo. Don Ernesto volvió a observar al bebé. Esta vez con más atención. La nariz. Los ojos. La barbilla. El viejo ranchero dejó escapar un suspiro lento. Finalmente inclinó un poco la cabeza hacia Mateo y habló en voz baja. Mateo, ese niño se parece demasiado a ti. Las palabras de don Ernesto no salieron de la mente de Mateo durante el resto del día. Mientras el sol descendía lentamente sobre las llanuras, Mateo continuó con sus tareas en el corral, pero su atención estaba en otra parte. Cada vez que levantaba la mirada hacia la casa principal, recordaba la frase que su viejo amigo había dicho casi en un susurro. Ese niño se parece demasiado a ti. Mateo intentó convencerse de que era una coincidencia. El mundo estaba lleno de personas que compartían rasgos similares. No significaba nada. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Aquella noche, durante la cena, el ambiente en la mesa estaba más silencioso de lo normal. Lucía servía los platos como siempre, pero Mateo podía notar que también parecía inquieta. Tal vez ella había percibido que algo estaba cambiando. El pequeño Tomás estaba dormido en su cesta cerca del fogón. Mateo observó al niño durante unos segundos antes de hablar.
Lucía. Ella levantó la mirada. Sí, señor Vargas. Mateo apoyó lentamente las manos sobre la mesa. ¿Ese niño? Tomás. Lucía se quedó inmóvil. ¿Qué pasa con él? Mateo la miró directamente a los ojos. ¿Quién es su padre? El silencio que siguió fue pesado. Lucía bajó la mirada inmediatamente y comenzó a limpiar una mancha invisible sobre la mesa con un paño. No lo sé, respondió en voz baja. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo que no lo sabes? La madre nunca habló mucho de él. Mateo no dijo nada por un momento. Pero la forma en que Lucía evitaba su mirada le decía más de lo que sus palabras estaban diciendo. Lucía, dijo con voz más firme. No me mientas. Ella apretó el paño entre sus manos. No estoy mintiendo. Mateo se levantó lentamente de la silla. Ese niño tiene mis ojos. Lucía no respondió. Tiene mi nariz, mi barbilla, continuó Mateo. Y cada vez que me mira, es como si estuviera mirando a un espejo pequeño. Lucía cerró los ojos por un instante. Mateo dio un paso más cerca de ella. Quiero saber la verdad. Pero Lucía negó con la cabeza. No hay nada que contar, señor Vargas. Y con eso tomó los platos y se dirigió hacia la cocina. La conversación terminó allí. Pero la tensión no desapareció. Durante los días siguientes, el ambiente en el rancho se volvió extraño. Mateo apenas hablaba durante las comidas. Lucía seguía trabajando como siempre, pero ahora parecía más callada. Ambos evitaban el tema. Sin embargo, la pregunta seguía presente entre los dos, como una sombra silenciosa. Mateo comenzó a observar al niño con más atención que nunca. Cada gesto, cada pequeña sonrisa, cada movimiento parecía confirmar lo que su mente ya sospechaba. Y mientras más lo pensaba, más regresaban los recuerdos de Isabel. Recordaba su risa junto al río. Recordaba las noches de verano en Santa Esperanza. Recordaba la promesa que alguna vez pensaron construir juntos. Una semana después de aquella conversación, la tensión finalmente llegó a su límite. Era tarde por la noche. La lluvia golpeaba suavemente el techo del rancho y el viento hacía crujir las viejas ventanas de madera. Mateo estaba sentado en la mesa de la cocina cuando Lucía entró para preparar un poco de té. El bebé dormía en la habitación del fondo. Por un momento ninguno habló. Luego Mateo rompió el silencio. Lucía, esto no puede seguir así. Ella dejó la taza sobre la mesa con cuidado. ¿A qué se refiere? A la verdad. Lucía permaneció de pie sin moverse. Mateo la miró con seriedad. Sé que estás ocultando algo. Lucía respiró lentamente. ¿Señor Vargas? No, interrumpió Mateo con calma. No más excusas. Lucía bajó la mirada. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Durante unos segundos pareció luchar consigo misma. Finalmente, se sentó frente a Mateo. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y cansancio. Tiene razón, dijo en voz baja. Mateo no habló. Lucía tomó aire lentamente antes de continuar. Yo, no soy la madre de Tomás. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mateo sintió que el corazón le daba un golpe fuerte en el pecho. Entonces, ¿quién lo es? Lucía cerró los ojos por un momento. Una mujer llamada Isabel. El nombre cayó como un trueno en la mente de Mateo. Durante unos segundos no pudo moverse. Isabel, repitió en voz baja. Lucía asintió. Ella era mi amiga. Mateo sintió que el mundo a su alrededor se volvía más silencioso. ¿Dónde está ella?
Lucía tardó en responder. Murió hace 3 meses. Las palabras fueron suaves, pero el peso de ellas llenó toda la habitación. Mateo apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Los recuerdos de Isabel regresaron con fuerza. Su sonrisa. Su voz. Las promesas de aquel verano. Antes de morir, continuó Lucía, me pidió que hiciera algo por ella. Mateo levantó la mirada lentamente. Me pidió que encontrara a Mateo Vargas. El silencio volvió a caer entre los dos. Lucía continuó hablando con dificultad. Me contó toda la historia, sobre el verano que pasó con usted, sobre el rancho, sobre el hombre del que se enamoró. Mateo sintió que su garganta se secaba. Y también me contó sobre Tomás. Lucía miró hacia la puerta del pasillo donde el bebé dormía. Isabel me dijo la verdad antes de morir. Mateo apenas pudo pronunciar las palabras que siguieron. ¿Qué verdad? Lucía volvió a mirarlo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Que Tomás es su hijo. El tiempo pareció detenerse. Mateo no respiró durante varios segundos. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Todas las piezas comenzaban a encajar. Los ojos del niño. La nariz. El hoyuelo en la barbilla. El parecido no era una coincidencia. Era sangre. Mateo se recostó lentamente contra la silla. ¿Por qué? Murmuró, ¿por qué no me lo dijo antes? Lucía bajó la mirada. Porque tenía miedo. Mateo frunció el ceño. ¿Miedo de qué? De cómo reaccionaría usted. Lucía respiró profundamente. Isabel siempre quiso decírselo, pero cuando supo que estaba enferma, ya era demasiado tarde. Mateo cerró los ojos. Una sensación pesada comenzó a llenar su pecho. Todo ese tiempo había tenido un hijo en algún lugar del mundo, y nunca lo supo. Recordó el último día que vio a Isabel. Recordó cómo ella se había marchado sin explicación. Ahora entendía que tal vez había estado protegiendo un secreto. Mateo abrió los ojos lentamente. Miró hacia el pasillo donde el pequeño Tomás dormía. Su hijo. La palabra resonaba en su mente de una forma que aún parecía irreal. Se levantó de la silla y caminó lentamente hacia la habitación. Lucía permaneció en silencio detrás de él. Mateo abrió la puerta con cuidado. El pequeño Tomás dormía profundamente en la pequeña cama improvisada. La luz de la lámpara iluminaba suavemente su rostro. Mateo se acercó despacio. Observó cada detalle del niño. Ahora ya no había duda. El parecido que lo había inquietado desde el primer día tenía una explicación. Mateo sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar. Sorpresa. Dolor. Pero también algo más profundo. Culpa. Culpa por todos los años que no estuvo allí. Por todos los momentos que se había perdido. Mateo extendió la mano y acarició suavemente la cabeza del niño. El pequeño se movió un poco, pero siguió dormido. Mateo lo miró durante varios segundos. Y en su mente apareció el recuerdo de Isabel sonriendo bajo el sol de aquel verano. Finalmente susurró para sí mismo, con una voz cargada de emoción. Entonces, todo este tiempo, no era una coincidencia. Durante los días que siguieron a aquella noche, Mateo sintió que su vida había cambiado de una forma que jamás habría imaginado. Al principio, todo parecía irreal. Cada vez que miraba al pequeño Tomás, una parte de su mente todavía luchaba por aceptar la verdad. Durante años había vivido creyendo que su destino era la soledad del rancho, los amaneceres silenciosos y las largas jornadas de trabajo sin nadie esperándolo al final del día. Ahora, de repente, tenía un hijo. La primera mañana después de descubrir la verdad,
Mateo despertó antes de que saliera el sol. Como siempre, el hábito de los años lo empujó a levantarse temprano para comenzar el trabajo. Pero cuando salió al pasillo de la casa, escuchó un sonido que nunca había sido parte de su rutina. Un pequeño murmullo. Mateo caminó hacia la habitación donde dormía Tomás. El bebé estaba despierto en su pequeña cama improvisada, moviendo las manos y observando el techo con curiosidad. Cuando Mateo se acercó, el niño giró la cabeza y lo miró. Por un momento, ambos permanecieron en silencio. Mateo sintió algo extraño dentro del pecho. No era preocupación ni sorpresa. Era algo más profundo. Algo que nunca antes había sentido. Tomás estiró una mano pequeña en dirección a él. Mateo dudó apenas un segundo, pero luego lo tomó con cuidado en sus brazos. El niño era más ligero de lo que imaginaba. Tomás lo miró fijamente, con esos mismos ojos oscuros que tanto lo habían inquietado al principio. Pero ahora la sensación era diferente. Ahora sabía por qué esos ojos le resultaban familiares. «Buenos días, pequeño», murmuró Mateo con una voz más suave de lo habitual. Desde la puerta de la cocina, Lucía observaba la escena en silencio. No dijo nada. Solo sonrió ligeramente antes de regresar al fogón. Con el paso de las semanas, el rancho El Horizonte comenzó a cambiar de maneras que Mateo nunca habría esperado. Durante años, la casa había sido un lugar tranquilo hasta el punto de parecer vacío. Los pasillos estaban siempre en silencio y las noches eran tan quietas que solo se escuchaba el viento entre los árboles. Pero ahora había nuevos sonidos. Pequeñas risas. Balbuceos. Pasos diminutos sobre el suelo de madera cuando Tomás comenzó a aprender a caminar apoyándose en los muebles. Aquellos sonidos llenaban la casa de una energía que Mateo no recordaba haber sentido antes. Al principio, cuidar a un niño era algo completamente nuevo para él. Mateo sabía domar caballos salvajes, reparar cercas rotas y conducir ganado por kilómetros de tierra abierta. Pero nunca había cambiado un pañal. Nunca había tenido que preparar una botella de leche a medianoche. Las primeras veces fueron un desastre. Una mañana, Lucía entró a la cocina y encontró a Mateo intentando calmar a Tomás mientras el bebé lloraba con fuerza. Mateo sostenía la botella al revés sin darse cuenta. Lucía no pudo evitar reír suavemente. «Señor Vargas», dijo con una sonrisa, «creo que necesita un poco de ayuda». Mateo suspiró con resignación. «Domar caballos es más fácil que esto». Lucía tomó la botella, la acomodó correctamente y se la entregó de nuevo. «Todo se aprende». Y tenía razón. Día tras día, Mateo comenzó a aprender. Aprendió a reconocer cuando Tomás tenía hambre. Aprendió a hacerlo reír levantándolo en el aire. Aprendió a caminar por la casa con el niño dormido en brazos sin despertarlo. Aquellos pequeños momentos comenzaron a convertirse en lo más importante de su día. Una tarde, mientras Mateo arreglaba una cerca cerca del establo, Lucía apareció caminando con Tomás en brazos. El niño estaba riendo mientras intentaba alcanzar el sombrero de Mateo. Mateo dejó el martillo y tomó al pequeño. Lucía observó la escena durante un momento. «Nunca pensé que llegaría a verlo así», dijo con suavidad. Mateo levantó la mirada. «¿Así como?» Lucía sonrió. «Como un padre». Mateo miró al niño. Tomás había logrado quitarle el sombrero y ahora lo agitaba con orgullo. Mateo dejó escapar una pequeña risa. «Yo tampoco lo imaginé». Después de un momento de silencio, Mateo miró a Lucía con seriedad. «Gracias». Lucía lo miró confundida. «¿Por qué?» «Por traerlo aquí». Mateo observó nuevamente al niño. «Si no hubieras venido, nunca habría sabido que existía». Lucía bajó la mirada por un instante. «Isabel quería que usted lo supiera».
Mateo asintió lentamente. Y ahora lo sé. Pasaron varios meses más. El pequeño Tomás creció más fuerte y curioso cada día. El rancho, que durante años había sido un lugar solitario, ahora parecía lleno de vida. Incluso los trabajadores que ocasionalmente venían a ayudar notaban el cambio. Una tarde, don Ernesto volvió a visitar el rancho. Llegó cabalgando como siempre y se detuvo frente a la casa. Cuando bajó del caballo, escuchó algo que lo hizo sonreír. La risa de un niño. Don Ernesto subió al porche y encontró a Mateo sentado en una silla de madera con Tomás sobre sus rodillas. El niño intentaba imitar los movimientos del sombrero de su padre. Don Ernesto observó la escena durante unos segundos antes de hablar. Bueno, esto sí que es algo nuevo. Mateo levantó la mirada. Buenas tardes, don Ernesto. El viejo ranchero se acercó y miró al niño con una sonrisa. Te dije que ese pequeño se parecía demasiado a ti. Mateo dejó escapar una pequeña risa. Supongo que tenías razón. Don Ernesto cruzó los brazos y observó alrededor. La casa estaba arreglada, las ventanas abiertas y el rancho parecía más vivo que en muchos años. Luego miró nuevamente a Mateo. Sabes, hacía tiempo que no te veía sonreír así. Mateo no respondió inmediatamente. Solo miró al pequeño Tomás, que ahora jugaba con el botón de su camisa. Después de un momento dijo con calma. Yo tampoco. El sol comenzaba a bajar cuando don Ernesto se marchó. Mateo caminó lentamente hacia el corral con Tomás en brazos. Desde allí podía verse el horizonte completo del rancho. Las llanuras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, bañadas por la luz dorada del atardecer. Durante años, Mateo había mirado ese mismo horizonte pensando que su vida ya estaba escrita. Pensaba que su historia sería simplemente trabajar, sobrevivir y envejecer solo en aquellas tierras. Pero ahora todo era diferente. Mateo sostuvo al pequeño Tomás un poco más cerca. Tu madre soñaba con un futuro para ti, murmuró en voz baja. El niño lo miró con curiosidad. Mateo respiró profundamente. Y te prometo algo, hijo. Miró el horizonte una vez más. Voy a darte la vida que ella quería para ti. El viento de la tarde volvió a recorrer las llanuras del rancho el horizonte. Pero esta vez, el lugar ya no estaba en silencio. Porque en los brazos de Mateo Vargas, el futuro apenas estaba comenzando.